Sí, Salmo 126, capítulo 1, y Hechos, Joel, capítulo 2, verso 28. Esta es una expresión que reclama un poquito de contexto. Es una expresión que se da para el pueblo de Dios, pero se da en un momento de cautividad, en un momento de cautiverio, un momento de prisión, de esclavitud. Hubo dos momentos de esclavitud para el pueblo de Dios. Uno muy sufrido por parte de los egipcios y uno tal vez no tan sufrido por parte de los babilónicos, pero ambos fueron prisión. Uno era jaula de oro y el otro no era jaula de oro, pero pues como dice bueno, no dice la Biblia, dice la canción, aunque la jaula sea de oro no deja de ser prisión. Pero fueron dos momentos de cautividad. La cautividad o el cautiverio es la privación de la libertad, es una vida que se lleva en prisión con limitaciones, ¿sí? Es la privación de la facultad de obrar de una manera o de otra. Eso es un cautiverio. No puedo obrar conforme a mi voluntad, está limitada mi voluntad y entonces yo no puedo decidir mi siguiente paso. No decido qué horas me levanto, qué horas me duermo, yo me quiero dormir para que no me dejan dormirme, o yo me quiero levantar y no me dejan levantarme. Hay una circunstancia, una prisión, y en esa circunstancia me veo limitado. El asunto es que hay otro tipo de cautiverio, y ese tiene que ver a veces con las emociones o con las situaciones que estamos viviendo. Vaya, en una cárcel, pues me quiero dormir y no me puedo dormir porque aquí me ponen la regla. Pues sí, pero hay situaciones emocionales en las cuales pudiéramos estar ahí. Me quiero dormir porque me quiero dormir y tengo condiciones porque mira, está la cama ya, pero hay algo emocional o algo en el ambiente o algo por lo que estoy viviendo que de pronto no me puedo dormir. Y eso también es un tipo de cautiverio. En esa situación de cautiverio, en ese momento, te decía, hubo dos momentos donde el pueblo de Dios, y llama la atención porque es el pueblo de Dios. Vaya, si alguien no debía de estar en cautiverio, es el pueblo de Dios. Hay diferentes referencias en la Biblia que nos hablan de la libertad. A libertad fuiste llamado, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, porque cuando utilizas la libertad, cuando maladministras la libertad, si administramos mal la libertad, entonces volvemos a terminar en una situación de prisión. Vaya, ya fuiste librado de una adicción, ya fuiste librado de un problema financiero, de un problema, ya fuiste librado. Y en esa libertad tomas malas decisiones y vuelves otra vez. Eso fue lo que les pasó al pueblo de Dios. ¿Cómo llegan a la esclavitud? Tiene mucho contexto. No llegan a la esclavitud diciendo voy a la esclavitud. Están en una situación de libertad y van buscando alimento y una situación de privilegio los lleva a Egipto y de pronto están en privilegio y pasan del privilegio a la esclavitud. Fue muy gradual, porque a veces así ocurre la prisión, gradual. Muchos de los que están en prisión no sabían que iban a terminar en prisión o creían que no iban a terminar en prisión. Hay una historia de un muchacho, trabajó conmigo un poquito tiempo, pero la familia la conocía y de pronto pregunto por él y me dicen, está detenido. ¿Cómo que está detenido? ¿Qué pasó? No tenía yo una mala opinión de él. No, pues estaba en casa, eran las 11:30 de la noche, ya estaba en calcetines, ya estaba allí en casa para dormirse, estaba sucediendo en la casa y pasan los amigos y le pitan y sale y se emociona y se sube al carro con el montón de muchachos. Él no sabía que venían de llevar a cabo un asalto. Jugando, no era situación de necesidad. La adrenalina, la emoción y el asunto es que pues los detienen y a la hora de detener en el tú sí, tú no van parejo y terminan en un estado de prisión. Obviamente jamás le pasó por la cabeza que esa decisión de salirse a divertir con los amigos lo fuera a dejar en prisión, y así sucedió. Jamás les pasó por la cabeza que las decisiones los fueran a llevar a prisión. Bueno, y ocurre. Son liberados, pasan a una tierra propia, pasan a una tierra de ellos y otra vez las malas decisiones, el alejamiento de Dios, la procuración del egoísmo, y de pronto otra vez más quedan en cautiverio, y ahora son los babilónicos. Y en ese escenario surge esta expresión, Salmo 126, verso 1. Cuando Jehová, o cuando el Señor, o cuando Yahvé hiciere volver la cautividad de Sión, es uno de los nombres que le dan al pueblo de Dios. Cuando Él nos haga volver de la cautividad, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Alguna vez se los compartí, me gusta mucho. Es canto, no también. Es un canto.
Y hay que verlo en el contexto. Cuando Jehová hiciere volver la cautivación, seremos como los que sueñan. Es un pueblo que dejó de soñar. Es un pueblo que dejó de soñar. Y cuando dejas de soñar, te pierdes. Cuando los sueños se acaban, y no me refiero a irte a acostar y que soñé que iba volando y que la sábana, no, estoy hablando del proyectar algo, porque un sueño es una proyección. Lo que ganaste allá afuera, primero lo ganaste aquí adentro. Lo que lograste allá afuera, primero lo lograste allá adentro. Primero fue una intención, primero fue un sueño, primero fue un plan, primero viste la viabilidad y te animaste, y una vez que venciste en tu mente, entonces lo llevaste a cabo. Lo que no logras aquí adentro, no lo logras allá afuera. Eso es a lo que se refiere. Pero es un pueblo que dejó de soñar. Y bueno, ¿cómo por qué soñar? ¿Cómo voy a soñar con libertad si no tengo libertad? ¿Cómo puedo soñar con regresar al pueblo y volver a construir la nación y volver a edificar el gran templo y volverlo a edificar y volver a levantar murallas? No, hombre, soñar es para tonto. Soñar no vale la pena porque no es posible. Bueno, es un pueblo que dejó de soñar, y cuando dejan de soñar, pues dejan de planear y dejan de hacer, y entonces las cosas no suceden. Se quedaron estáticos. Y todo lo que se queda quieto se muere. Puedes tomar el vaso de agua más limpio que te imagines, o el agua que va corriente y que digas esto es un agua, y tú la pones en un contenedor y la dejas ahí sin movimiento, se va a echar a perder. ¿Por qué? Porque se quedó quieta. Es más, mal ejemplo, si yo me quedara quieto aquí en esta silla y no me volviera a mover, me voy a morir. Porque tienes que levantarte a buscar la comida, o tienes que levantarte a buscar el trabajo. Lo que se queda quieto se muere. Y hay una ahí. Todo lo que se queda quieto se muere, y todo lo que se muere se queda quieto. El movimiento es una constante. Si tú ves la creación de Dios tiene que ver con movimiento. Nada se detiene. Nada se detiene. Todo lo que se detiene se muere, y todo lo que se muere se detiene. ¿Por qué se detuvo? Mire, ¿cómo sabes que está muerto? Porque no se mueve. Oye, pues no caminar, el perro ahí, está vivo, no está vivo, no sé. De pronto le pasas y ya, estaba vivo, se movió. No se movió, estaba morido. Cuando te dejas de mover, te mueres. Y este es el pueblo que dejó de soñar. Y no era un pueblo que soñaba, era un pueblo que soñaba con soñar, un pueblo que quería volver a soñar. Dice la expresión: cuando Jehová hiciere volver la cautividad. Cuando no estemos en esta situación de cautiverio, cuando salgamos del cautiverio, entonces vamos a ser como los que sueñan. Porque desde los sueños arrancas, desde los sueños inicias. Y dice la expresión: y entonces, cuando vuelvas a soñar, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y entonces dirán las naciones, los que te rodean: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad. Cuando ves todos los beneficios que resultan de salir de un estado de cautividad, una boca que se llena de alegría, una boca que alaba, una vida que se alegra, una vida que inicia su vida con contentamiento, una vida que inicia con alegre, con expectativa, a ver qué logramos el día de hoy, no es ahora a ver con qué me salen, con el pesimismo, como si las cosas malas fueran algo natural, y la verdad es que no debiera ser así, y no soy idealista, pero es que dice la palabra de Dios que la gloria postrera no será mejor que la gloria primera. Dice la Biblia que lo mejor siempre está por venir, que en el camino de la fe, en el camino de la cruz, lo mejor siempre está por venir. Sí, tiene sus aflicciones y tiene sus procesos, y tiene sus procesos de pronto que reclaman sacrificio, y a través del sacrificio viene la gloria. Y bueno, pues es una forma de vida. Pero todo parte de un punto: de volver a soñar, o no dejar de soñar, o de voltear a ver a tu alrededor y pronto ves jóvenes que dejan de soñar. En Joel capítulo 2, verso 28, también una vez se los dije, viene una promesa que se cumple después de la llegada del Señor Jesús y en la ascensión. Joel capítulo 2, verso 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y los jóvenes verán visiones. Me gusta mucho, lo he compartido repetidas veces expresión, el que los ancianos vuelvan a soñar sueños, porque a veces eso pasa. Yo lo he visto en mi vida. Yo recuerdo mi adolescencia, mi infancia, era muy fácil soñar, era muy fácil, y a lo mejor por
por la inmadurez de la juventud que no te dabas cuenta vamos a empezar un negocio así, no, y dices, oye, pero te van a caer, oye, pero te van a pedir, oye, pero van a llegar, oye, pero los impuestos, oye, pero esto, no, hombre, para lo que te va a quedar ni vale la pena, no, hombre, mira, tú estás viendo el 100%, pero no, quítale el 50% porque es lo que cuestan las cosas, y luego quítale, y luego quítale, y luego quítale, no, hombre, para ese 5% ni para qué te avientes, pues sí, pero mucho 5% hace un muchote, ¿verdad? Pero no, porque a veces, y luego a veces es de los adultos. No, ¿qué andas haciendo? No, hombre, ¿para qué te metes? Yo ya estoy ahí, si yo lo que quiero, ya no quiero que eso, si lo que quiero es salir de la ratonera. Oye, un pesimismo que yo puedo entenderlo, pero yo no sé si estén en el camino de la cruz, yo no sé si estén en el camino de Dios, porque la Biblia, la palabra de Dios habla de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Eso es lo que habla la palabra de Dios, se los he dicho. Pero ahí está esa promesa. ¿En quién se cumple esa promesa? Ancianos que sueñan sueños. Ancianos que no dejan de soñar, ancianos que no dejan de creer, de esperar o de conquistar. Bueno, si hay una condicionante, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, porque si es el espíritu de Dios está en nosotros, y fíjate que no dije con nosotros, porque una cosa es que esté con nosotros y otra cosa es que esté en nosotros. Ahí está el café, ahí está el agua. El agua está conmigo. Aquí la tengo conmigo, pero no está en mí. La diferencia ocurre cuando deja de estar conmigo para estar en mí, cuando yo llevo a cabo el trabajo de tomarla, de beberla, y se vuelve parte de, y me hidrata, y bueno, o llámale café, o llámale alimento. ¿El alimento conmigo o el alimento en mí? ¿Y quién se conforma con que la presencia de Dios orbite en mi vida? Orbitar en la presencia de Dios, que orbite, que está a mi alrededor y se siente bonito, llego a la iglesia o veo personas con fe y me animo y la mesa dispuesta, pero de ahí a que esté conmigo, aquí no tiene hambre, aquí a través de la anorexia ya llega un momento que puede haber comida y no quiero, no necesito, o sea, la veo. Me llamó mucho la atención hace tiempo, empecé a ver videos de personas comiendo y espérame, millones de vistas de personas que ven comer a otras. Yo todavía sigo sin entenderle. Yo veo a alguien comer y a mí me antoja y quiero y me voy a levantar a comer algo. Están viendo, ¿qué estás viendo? Comer a alguien, ¿pero qué? Pues nomás viéndolo comer. Pero a veces es lo mismo, hay quien ve cómo alguien construye una relación con Dios y construye una vida de la mano de Dios y empieza a ocurrir algo y se nutre y nada más viendo cómo ocurren los demás, sino no. Cuando el Espíritu Santo viene sobre toda carne, por eso le llaman el concepto del bautismo, una total llenura, una total investidura, que entonces es una consecuencia. Ancianos que sueñan y jóvenes que ven visiones, jóvenes que ven más allá de sus narices. Tienes una generación que no ve consecuencias, una generación que de pronto no ve la buena consecuencia de mantenerse en la escuela, la buena consecuencia de la disciplina, la buena consecuencia de seguir el consejo de los padres. Pero pues no, tú me estás diciendo que haga esto, pero pues yo no sé para qué. Bueno, pero sí, puedes tener una visión es una imagen adelantada de tu tiempo, una imagen adelantada de tu momento. Lo que otros no ven, tú sí lo ves. Nosotros no ven la consecuencia de obedecer, y lo digo como debe ser, obedecer, aunque ahorita pudiera ser una palabra hasta incómoda. Obediencia. Suena violento, obediencia. ¿Por qué va a ser obediente? Violento. Obediencia a la palabra de los abuelos, obediencia a la palabra de los padres, obedientes. Pues sí, en esa obediencia, porque tengan visión para entender que en la obediencia viene una buena consecuencia. Que es una expresión de alguien que no está en libertad, una expresión de alguien que está en cautiverio, porque te repito, se pueden tener cautiverios emocionales, totalmente emocionales. Y se puede llegar a encontrar comodidad en la cautividad. Por eso te hablaba de dos momentos de cautiverio. El primer momento de cautiverio es un momento de opresión, un momento donde los egipcios los oprimieron y los lastimaron y los abusaron. No los babilónicos. Con los babilónicos ocurre un fenómeno diferente. No es una opresión violenta como tal. Es más, hubo gente encumbrada. El libro de Daniel habla de personajes que fueron encumbrados y cómo llegaron a ocupar posiciones privilegiadas dentro de la esclavitud. Daniel llegó a estar en una situación de privilegio dentro, pero era esclavitud. Bueno, pero era esclavitud. Bueno, pero era esclavitud. Y entonces
pues encuentra cierta comodidad en la cautividad y hasta se le puede sacar provecho en la cautividad y llevar a cabo los sueños del rey. Cuando tú ves la historia de Daniel, Daniel está llevando a cabo los sueños del rey babilónico, no de él. Está construyendo las ciudades para el opresor. Está construyendo para el enemigo, que no se transporta como enemigo, pero en la práctica sí lo es. Aquí es donde, bueno, ¿son los sueños que Dios me dio? ¿O son los sueños que el sistema me dio? Estoy llevando a cabo el sueño que Dios me dio porque Dios me dio un sueño, o Dios me puede dar un sueño y llevarlo a cabo, o es el sueño de alguien más, o de pronto vi a alguien más y de pronto terminé imitando a alguien más, y cuando imito a alguien más estoy llevando el sueño de alguien más, no es mi propio sueño. Les he platicado lo de la moto, ¿no? Que yo creía que quería una moto. Me di cuenta que no cuando la tuve, y dije, no, es que no era lo mío. De alguna manera fui influenciado y de pronto terminé llevando a cabo lo de alguien más, y no me gusta andar cerradito y con aire acondicionado, y pues soy más miedoso tal vez. Pero, o de pronto es eso. Cuando decides volver, cuando salgas de la cautividad, pero a veces salir de la cautividad reclama reconocer la cautividad y querer salir. O sea, de pronto, si tú te vas a salir, Esdras, Nehemías, por ahí vas a ver cómo tuvieron la oportunidad de salir de la cautividad y no salieron. Unos no salieron, unos se quedaron ahí, estaban cómodos, le encontraron la forma, le hallaron el modo y se quedaron en cautividad. Porque salir de la comodidad de la cautividad a iniciar de nuevo, iniciar de cero, iniciar la reconstrucción de la nación, pues no es atractivo. De pronto salir de la cautividad puede ser no ser atractivo, pero espérame, eso fuimos llamados, a libertad fuiste llamado. Sí. Un comentario. Sí, claro, no. A ese salmo es también un salmo de cierta manera profético que anuncia la muerte del pacto de la ley y el inicio del pacto de la gracia. Sí. Porque ahí dice que el Espíritu de Dios se va a derramar en cada uno de nosotros, y eso viene a través de la gracia. Entonces, cuando leemos este salmo, ese de cuando hiciere volver de la cautividad, significa que cuando el Espíritu de Dios venga y tenga libertad de entrar en nosotros, que nos va a liberar profundamente. Ese es el concepto que yo tenía de ese salmo. Sí. Y te decía, hay un personaje, Víctor Frank, tal vez lo mencioné, un médico, un psicólogo, un psiquiatra, perdón, se me fue, que estuvo en el proceso de los campos de concentración, el judío, y está dentro de un campo de concentración, y lleva a cabo una investigación muy interesante, porque él narra desde adentro, él narra de ser un prisionero en campo de concentración, que al mismo tiempo les ayudaba y les servía, y lleva un trabajo muy interesante, y luego narra su experiencia. Y hay un momento que a mí en lo personal me llamó mucho la atención. Todo el libro es bonito, si tienen la oportunidad de El hombre busque sentido, háganlo. Víctor Frank narra en el momento en que fueron liberados. Fue de los sobrevivientes en los últimos días del campo de concentración, y llega un momento que los alemanes ven llegar a los ejércitos norteamericanos o rusos y pues se van. Y llega el ejército, los libera y les abre la puerta y pues, vámonos. Y no se salen, se quedan adentro. Se quedan adentro del campo de concentración, se quedan adentro viendo la puerta abierta, pero tan acostumbrados a vivir en una situación de cautividad, en una situación de presión, que ya no, vaya, la prisión conocida que la libertad desconocida. Ahora, pues aquí había su cama mal hecha y dormían de a 20 en una cama, y papas servidas, y allá afuera había que salir a cosechar, había que salir a sembrar y a cosechar. Y de pronto la cautividad se volvió cómoda. Y narra cómo se queda, y él lo dice, o sea, ya cuando sale, pero en su momento dice, yo me quedé, y muchos nos quedamos ahí adentro, y no nos atrevimos a salir. Y pasaron al menos esa primera noche en cautividad, por voluntad. Y luego cómo salen y ponen un pie afuera, y salen y caminan, y luego regresan nuevamente a volver a pasar la noche ahí, porque es lo que conocen. Porque lo que conoces es violencia, lo que conoces es maltrato, lo que conoces es golpe, lo que conoces es frustración, y lo que conoce, y la frustración conocida, y la incomodidad conocida. Entonces, espérame, a libertad fuimos llamados, pero por parte de sí, lo que observamos, una promesa que se da en Joel, una promesa que se cumple en el libro de los Hechos, una promesa que está al alcance de cualquiera de nosotros cuando buscas la intervención de Dios en tu vida. El Espíritu Santo en nosotros
trayendo sueños, trayendo visiones, trayendo anhelos que tienen que ver con bienestar, con estabilidad, el bien que enriquece y no añade tristeza a nuestra vida. Y luego, cuando seamos bocas llenas de risa, lenguas de alabanza, y entonces van a decir, mira, grandes cosas ha hecho, de una vida de testimonio, y estaremos alegres, estar en ese estado de alegría, en ese estado de gozo para nuestra vida. Pero sí, que ver, yo veo a veces, o percibo a una generación, a muchachos privados, por la consola, por el videojuego, por el celular, por el miedo al que dirán, y yo los entiendo, viven con el miedo constante de un meme, el miedo de que tomen una fotografía, estén en un salón con 20, 30 muchachos, todos con el celular buscando el momento en el que cometas un error para ridiculizarte y subirte en las redes sociales y volverse virales con el desacierto o el accidente de alguien. Es pesado para estos muchachos, ¿eh? Crecimos sin eso, y ellos la tienen más difícil. Y hay la importancia de la procuración de la investidura del Espíritu Santo, la armadura de Dios en la vida de los muchachos, la armadura de Dios en la vida de los nietos, blindar a nuestros nietos, a nuestros hijos con el cuidado de Dios para que sueñen, para que tengan visiones, para que no les permitan la opresión de la influencia del qué dirán, la influencia del salir bien en todas las fotografías para lograr la mayor cantidad de aprobación que viene de los likes y que se vuelve opresor. De un pueblo de Dios que fue llevado cautivo, como hoy, como pueblo de Dios, pudiéramos ser cautivos en algún momento por alguna circunstancia, sin darnos cuenta, y ya sea jaula de oro o no de oro, no es lo mismo. Y entonces viene esa oración: haz volver nuestra cautividad. O sea, sácanos de esa condición. Viene en el verso 4, Salmo 126, haz volver. Cuando veo todos los beneficios, todas las posibilidades, todo lo que puede ocurrir en mi vida, en la vida de mis hijos y mis amigos, haz volver nuestra cautividad. Sal de la cautividad. Víctor Fran narra cómo fue difícil salir de la cautividad. Hay para quienes es muy difícil salir de adicciones, digo, es muy fácil juzgar, es que no me está tome. Pues sí, no sabes lo que lo tiene ahí, hombre. Las tristezas, los recuerdos, los momentos, lo difícil que puede ser enfrentar la vida un día sin alcohol. A lo mejor para mí no, pero para alguien sí. Y no lo justifico, pero lo entiendo. Lo difícil que puede ser para alguien a través de problemas desde el centro de las granjas y de esa. Pero yo veo gente que tiene miedo. De atravesar la ciudad, y que no sale de su colonia porque le da miedo el tráfico, el accidente, bueno, pues a lo mejor hay que hablar de la cautividad de nuestro tiempo, la cautividad que viene del miedo, la cautividad que viene de las malas noticias, la cautividad que viene del pesimismo que está allí. Y tiene miedo de cruzar para allá o de cruzar para acá, le da miedo, y ahí está el médico y tengo que ir al hospital y acá no completo, aquí sí completo, pero pues el miedo de cruzar por todas las ideas que están ahí. Y entonces no están alegres, no sueñan, no hay bocas llenas de risa, no hay bocas llenas de alabanza. ¿Y quién no está alabando a Dios? ¿A quién le está reclamando a Dios? Reclamándole a Dios por lo que estamos viviendo. Pero platicaba con alguien el domingo, le está yendo bien en su trabajo, en su empresa, le está yendo muy bien, y da testimonio. Y dice, bueno, el de al lado no, y el de al lado no, pero a mí me está yendo bien. Es una voz que alaba a Dios y que agradece a Dios por lo que está ocurriendo. Pero hay quien su voz es de molestia, y como le dijeron a Job, malicia a Dios y muérete, porque la situación no era favorable. Bueno, cuando Jehová hiciere volver, cuando salgamos de la cautividad, cuando las personas que te rodean, pudiera haber alguien en cautividad, mira, cuando salgas de la cautividad viene lo bueno. Ahí no. Cuando salgas de la cautividad vas a volver a soñar, y cuando vuelvas a soñar, entonces vas a empezar a construir y a hacer y a provocar, y allí hay alegría. La alegría que proviene del trabajo realizado, la alegría que proviene de dar resultados, de sentir que eres eficiente y eficaz. Entonces, cuando el pueblo de Dios, cuando los hijos de Dios dejan de soñar, resultado de la cautividad, y cómo puede volver a ocurrir cuando buscamos la llenura, el dejar de estar Dios conmigo,
a Dios en mí. Hay una diferencia. Yo se los dejo de reflexión y que Dios confirme en su vida si hay algo de valor o en los que están a nuestro alrededor, que creo que ahí es donde está el tema. Bueno, estamos bien, pero hay gente a nuestro alrededor que no lo está y que necesita escuchar de la libertad que hay para su vida a través de la intervención de Dios. ¿De acuerdo? Hacemos una oración.